Bueno, muy buenos días a todos. Soy Luis Alberto Moreno, yo soy el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y quiero darles una muy cordial bienvenida a un tema que es realmente, para mí, quizás uno de los temas más estructurantes y más importantes que tenemos hoy en día en la región. Y es cómo rompemos ese techo de cristal que existe alrededor de la igualdad de género. Y sobre esto hay mucho que se ha escrito, hay avances, hay retrocesos, hay países que lo han logrado hacer mejor que otros. Y un poco eso es lo que queremos conversar hoy con dos de nuestros expertos aquí del Banco Interamericano, con Maite Villanueva y con Andy Morrison. Y quisiera empezar con Andy, un poco para que él les dé un contexto de cómo ve la evolución de todos estos temas, cómo estamos en América Latina. Justamente la semana anterior tuve la oportunidad de publicar una columna en el diario New York Times, justamente que coincidía con el Día de la Mujer en el mundo, pero es que el Día de la Mujer tiene que ser todos los días y justamente por eso lo estamos haciendo hoy también. Entonces le preguntaría a Andy, denos un contexto de cómo estamos. Mire, yo creo en cuanto al liderazgo de las mujeres en el sector público, en promedio yo diría que tenemos una nota de 6 sobre 10. En muchos países de la región se hablaría de una nota raspada. Pasamos, pero podríamos hacer mucho mejor. ¿Cuáles son las buenas noticias? En la región tenemos 3 de los 10 países con mayor representación femenina en los congresos. Estoy hablando de Bolivia, de México, de Nicaragua. Tenemos a nivel mundial el segundo porcentaje más alto de mujeres en los congresos, con un 28%. Los países nórdicos lideran con un 42%. Y parece que las cuotas electorales están funcionando en promedio. Hay algunos países donde no funcionan, pero las cuotas bien diseñadas están impulsando un liderazgo femenino. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. Estamos lejos de los países nórdicos, 14 puntos porcentuales por debajo en cuanto a representación en los congresos. Y aunque un 50% de los funcionarios públicos son mujeres, solamente ocupan un 20% de los cargos de dirección. Y en cuanto a los ministerios, donde hay mujeres liderando, ministras, están en los sectores tradicionales, están en los sectores sociales. Apenas un 19% de las mujeres que son ministras, por ejemplo, en áreas no tradicionales como economía. Entonces, en resumen, no estamos tan mal, pero hace falta hacer mucho más. Bueno, a ver, yo quisiera, un poco retomando lo que dice Andy, hay de todo, ¿no? Porque vimos una mujer que era ministra de Defensa, que llegó a ser presidenta de Chile, ahora Así ya es. en su segundo periodo, la presidenta Bachelet, quien siempre nos recuerda una frase que es muy interesante, justamente hablando de la participación de la mujer en la política. Ella decía que cuando la mujer participa en la política, cambia la mujer, y cuando muchas mujeres participan de la política, cambian la política. Y me parece que ese es un mensaje importante. Antes de pasar a hablar con Maite, yo quiero recordarles que a todos aquellos que quieran unirse a este Facebook Live, nos pueden hacer preguntas y aquí las vamos a ir, digamos, poniéndoselas a Maite y Andy para que nos las respondan. Pero quisiera un poco lo que infiere Andy, Maite, es lo siguiente. Hablaba, por ejemplo, de estos progresos en Bolivia, y sin embargo en Bolivia una de cada 2 mujeres tiene algún tema de abuso, por ejemplo, que en algunos casos se denuncia y en otros casos no se denuncia. Pero explícanos un poquito, porque cuando hablaba Andy de toda esta cantidad de estadísticas como buen economista, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Está mejor el sector privado o está mejor el sector público? Yo creo que definitivamente el sector público está tomando la delantera en lo que es mujeres en posiciones de liderazgo. Eso tiene mucho que ver que en el sector público hubieron cuotas que ayudaron de alguna manera, cuando bien diseñadas, a poder incrementar el número de mujeres participando. En el sector privado, presidente, estamos un poco retrasados en el sentido de que únicamente hay un 6% de mujeres en directorios en este momento. Igualmente creo que debemos de hacer esfuerzos para poder desarrollar iniciativas que nos permitan poner a más mujeres en posiciones de liderazgo.
e implementar programas que sean bastante integrales, que también permitan que mujeres que están en posiciones intermedias puedan subir a esas posiciones de liderazgo como lo hemos hecho aquí en el BID. Y eso que dice Maite es muy cierto, y ahora los dejo que ellos les cuenten, pero nosotros aquí, si uno mira la historia del banco, hace 20 y tantos años no habían mujeres en posición de liderazgo. Yo me he empeñado muchísimo en eso en los últimos 10 años y dejaría que mis colegas les cuenten un poco. Pero lo que yo me encuentro es que al final lo que se requiere es un convencimiento y un liderazgo desde la cabeza de las instituciones para que estas transformaciones se logren. Pero ahora más adelante quiero que Maite nos comente sobre eso, pero aquí quisiera ir a Ángela en Colombia, que nos pregunta lo siguiente: ¿qué estrategias se han diseñado para hombres en diferentes ámbitos con el fin de promover el liderazgo de las mujeres? La pregunta es fenomenal. Antes se pensaba que el tema del liderazgo de la mujer era un tema solamente de las mujeres, pero los hombres, y aquí hay 2 hombres sentados en esta mesa, es responsabilidad también de los hombres. Quiero contarles una anécdota que creo que es interesante. Los 3 estuvimos en Chile hace 3 meses para lanzar una iniciativa de paridad de género. Podemos hablar más adelante de esa iniciativa. El día antes del evento fui a almorzar en el mercado central de Chile y me atendió un mozo genial, se llama Rodrigo. Él me preguntó, viendo un gringo sentado solito comiendo un pulpo, ¿qué hace usted en Chile? Le digo, vengo a lanzar una iniciativa de paridad de género con el BID, con el Foro Económico Mundial y con el gobierno de Chile. Y me dice, ojalá un día Chile sea más como Islandia. Bueno, resulta que Islandia lidera el ranking mundial del Foro Económico Mundial de temas de igualdad de género. Y un mozo en el mercado central sabía de eso. Era un hombre campeón para la igualdad de género. Necesitamos más mozos campeones, necesitamos más ministros de finanzas campeones, necesitamos más presidentes de bancos multilaterales como usted, que es campeón. Necesitamos hombres campeones. Es un tema de todos. Gracias, Andy. Y les recuerdo a todos que pueden enviar sus preguntas y aquí las vamos evacuando con nuestros 2 expertos, aquí con Andy y con Maite. Aquí tengo una pregunta de Natalia que pregunta: ¿cuáles serían sus recomendaciones para mujeres profesionales que están empezando a entrar en el mundo laboral para de esta forma abrirse campo justamente en el mundo laboral? Maite. Gracias, Natalia, por tu pregunta. Yo creo que la recomendación es, uno tiene que invertir en mejorar lo que son las habilidades de liderazgo. De hecho, uno de los programas, presidente, que aquí en el banco colaboró con que muchas mujeres tuvieran oportunidades de poder progresar dentro de la fuerza laboral, es un programa que tenemos que se llama el Programa de Mujeres Líderes Emergentes. Y ese programa, por un lado, el BID se tomó la tarea de visibilizar el trabajo que mujeres líderes estaban haciendo, pero también, y lo más interesante, yo tuve la oportunidad de participar en ese programa, es que este programa pone herramientas que le ayudan a las mujeres a mejorar sus habilidades de liderazgo, pero también, por otro lado, a enfrentar los desafíos que todos los días tenemos para ejercer esos liderazgos en nuestras organizaciones, que tienen que ver con el balance de nuestras labores en nuestra casa, que tienen que ver también con incrementar nuestras redes, que tienen que ver con buscar mentoring, pero hay muchas herramientas, pero sobre todo hay muchos libros. El libro de Lean de Sheryl Sandberg es un muy buen libro. Hay un libro que tiene un título muy divertido que se llama Breaking into the Boys Club, o sea, cómo meterse en el club de los hombres, que nos dice el mundo es como es y nosotros, por un lado, está cambiando y tenemos que procurar cambiarlo, pero también tenemos que aprender a jugar con las reglas actuales del juego. Maite, sobre eso, una cosa que a mí me impresiona mucho y que quisiera oírte un poco es, y lo vivimos aquí en el banco, uno saca y lista una posición de forma competitiva para que se presente alguien, mujeres o hombres, esa posición, que por supuesto típicamente son posiciones técnicas y lo importante es que tengan, digamos, las habilidades técnicas mínimas para poder aspirar a una posición de esta. Pero sin embargo, algo que me sorprendía mucho y me ha sorprendido mucho, incluso nos llevó a que hiciéramos búsquedas especiales de mujeres.
esa es un poco la timidez de la mujer, de que si no cumple 100% los términos de referencia de una posición de 10, digamos, indicadores que solicitan para esa posición y cumple con 9, no se atreve a presentarse. En cambio, un hombre cumple con 1 y se atreve a presentarse. Sí, así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le hablas a todas esas mujeres? O sea, poco, porque eso que hablabas tú del Boys Club de meterse, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo construir esa audacia en la mujer y que sin vergüenza, digamos? Sí. Yo creo que y sin timidez. Son habilidades que traemos intrínsecamente nosotros, pero que dado la manera en la que somos educadas, especialmente en nuestra región, yo soy de Guatemala, nos impiden desarrollarlas en igual manera que los hombres. Entonces creo que uno tiene que estar consciente de eso. Por otro lado, uno tiene que estar consciente que existe lo que llamamos sesgos inconscientes que de alguna manera nos hacen la tarea de profesional un poco más difícil que los hombres, pero que es una tarea nuestra el superar esas barreras. Un tema muy interesante, presidente, es el hecho de las redes. Nosotros como mujeres somos muy buenas para utilizar las redes en el tema social, o sea, construimos unas redes increíbles. En el tema profesional es más difícil. En el tema profesional, por cada 5 contactos que tiene un hombre, internamente y externamente, la mujer tiene 1. Y es un tema que debemos de enfatizar en desarrollar, que hay muchos programas que nos ayudan a desarrollarlo, que nuestros jefes también nos tienen que ayudar a ampliar esas redes de contacto, porque los estudios dicen, un estudio de Fortune 500, y eso que no soy economista, pero también estoy nombrando estudios, dice que los líderes realmente exitosos pasan el 57% de su tiempo desarrollando y cultivando sus redes de contactos. ¿Por qué? Porque esas redes les dan información, porque esas redes les dicen las tendencias que ellos deben de seguir, mientras que los promedio únicamente pasan un 13%. Entonces, si bien la calidad es importante, yo creo que la cantidad es un referente. Y Maite, si puedo decir algo aquí, sí estoy de acuerdo que es responsabilidad de la mujer, pero también es responsabilidad de las empresas y de las instituciones. Podemos estructurar los procesos de selección para que sean más gender neutral, para que sean más amigables para las mujeres. Entonces no quiero dejar la impresión que eso es solamente de la mujer, y reclutar más mujeres o retener más mujeres redunda en beneficio de las instituciones. Muy bien, aquí tenemos varias preguntas y les recuerdo a todos y a todas sobre todo, porque son muchas las mujeres que veo que entran en las redes sociales, porque son muchas las que nos están preguntando, sigan preguntando, que aquí les vamos a pasar su pregunta. Aquí pregunta Graciela, ¿qué tiene que sacrificar una mujer para estar en un puesto de liderazgo? ¿Cómo maneja su equilibrio de vida? Por ejemplo, buena pregunta esta. ¿Y qué buenas prácticas se recomiendan? ¿Y cuáles son un poco los Sí, bueno, Graciela, muchas gracias por tu pregunta. Es muy buena pregunta. Yo creo que no es necesario sacrificar. Dicen que las mujeres lo podemos tener todo, pero quizás no lo podemos tener todo al mismo tiempo y tenemos que aprender a priorizar. Los hombres también. Entonces creo que en la medida en la que nosotros y nuestras parejas en casa podamos balancear, aprendamos a balancear cómo compartimos las tareas del hogar, eso de alguna manera también nos puede ayudar a nosotros a poder encontrar un balance entre nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Yo quisiera regresar al tema de la importancia de las redes. Yo creo que establecer redes a nivel de nuestras casas y a nivel de nuestros trabajos es muy importante. De hecho, es un trabajo que nosotros promovemos aquí en el BID a través del programa de liderazgo de la mujer que llamamos el programa ProLead. Nosotros tenemos una red en la cual las mujeres se pueden conectar con otras, intercambiar experiencias, tips, mentoring y de hecho una red muy interesante en lo que es el sector de seguridad ciudadana, donde hay pocas mujeres, pero las hay. Estamos lanzando una red que las va a unir de alguna manera para que puedan comunicarse, para que puedan tener una voz en un sector que está altamente masculinizado y que es un sector para nuestra región bastante importante, donde la mujer está jugando un papel muy, muy importante. En el sector justicia vemos que existen líderes fenomenales que están haciendo cambios que son muy importantes. Muy bien, aquí vamos, y gracias por esa respuesta, Maite. Vamos ahora a Perú, a Maud, quien nos pregunta, y una pregunta muy central a toda esta discusión, ¿cuáles son las acciones que deben de tomar las empresas latinoamericanas en la búsqueda de equidad de género? Y síganos mandando preguntas que aquí las seguimos evacuando. Adelante. Bueno, hay pasos muy concretos que puede tomar una empresa. Uno es simplemente comprometerse a tener mujeres en posición de liderazgo y fijar metas, porque lo que no se mide no se cumple.
Y se nota, por ejemplo, mujeres lideradas por mujeres, que hay más mujeres en los directorios de las empresas. A nivel regional, América Latina está mucho por debajo de otras regiones del mundo, con un 6% de mujeres en los directorios de las empresas. Así que también una empresa podría hacer de la declaración de aquí a X años. Queremos tener un 25%, un 20%, un 15% de mujeres en el directorio, y al fijar metas, la empresa avanza en el tiempo. Sobre eso, justamente es interesante que cuentes un poquito. Nosotros, por ejemplo, en el BID tenemos hoy en día un 38% de participación de mujeres en posiciones de liderazgo, por supuesto, y nuestra meta es seguir aumentando. Cuenta un poquito la certificación que nosotros mismos nos hemos sometido, porque me parece que como quiera que la pregunta aquí pasa por los temas del sector privado y qué puede hacer. Explica un poquito cómo funciona la certificación EDGE, que de paso nosotros y otras instituciones se han comprometido a participar, y es una visión, digamos, externa de la institución y sirve como un indicador y un comparador. Bueno, EDGE es una certificación, como usted dijo, de una empresa, y una visión externa de cómo una empresa o una institución como el BID está en cuanto al tema de igualdad de género. Hemos recibido la certificación EDGE, que reconoce los esfuerzos que el BID está haciendo en cuanto a reclutamiento, retención de mujeres, en cuanto a nuestro compromiso institucional con la igualdad de salarios. Y como usted dijo, es una visión externa, fría, es una foto de cómo estamos en un momento dado. Las empresas que reciben EDGE están creando una cultura corporativa a favor de la igualdad de género. Y nuestro sector privado está con sus clientes, las empresas con las cuales la cooperación interamericana está trabajando, está promoviendo la certificación EDGE con sus empresas. Entonces, es algo, y quiero enfatizar algo que creo que es importante. No solamente es un compromiso de lo que pasa entre las cuatro paredes del BID. Estamos convencidos, al tener mayor equidad de género, vamos a brindar un mejor servicio a nuestros clientes, porque vamos a ser más creativos y más productivos como institución. Y sobre eso es importante digamos, referente de ellos, tanto para instituciones públicas como privadas. Aquí hay una pregunta de Rosana, que pregunta cómo las organizaciones internacionales pueden promover la igualdad de género desde adentro, que es un poco, sería bueno que complementes algo de lo que estaba diciendo Maite, lo que está haciendo Andy. Yo creo que además de tener un compromiso claro institucional, que fue lo que nosotros obtuvimos tanto del grupo gerencial como del directorio, creo que es importante las políticas de recursos humanos que faciliten el ejercicio de liderazgos femeninos, y en eso han habido grandes cambios dentro del banco en el sentido de horarios flexibles, de teleworking, que permiten que las mujeres y que los hombres también puedan encontrar ese balance, y desarrollar programas de liderazgo interno para que las mujeres puedan incrementar esa participación como lo es el programa de Mujeres Líderes Emergentes. Pero, presidente, yo creo que también no solamente es responsabilidad del sector privado el tema de la paridad económica de género. Y un ejemplo lo hemos visto que es una responsabilidad compartida. Nosotros como organismos internacionales lo que tenemos es que apoyar esas alianzas público-privadas, como la que hicimos en Chile, la iniciativa de paridad de género, y que ahora vamos a lanzar próximamente en Argentina, que es donde los líderes de más alto nivel, ministros y hombres y mujeres ministros y también presidentes de empresas, se ponen de acuerdo en acciones concretas para hacer tres cosas que son muy claras y puntuales. Cómo incrementar más mujeres dentro de la fuerza laboral, así tiene usted un pipeline que le permita subir. Cómo cerrar la brecha salarial de género, porque eso es una cosa que desincentiva muchas veces a las mujeres dentro de la fuerza laboral, y cómo poner más mujeres en posiciones de liderazgo. Muy bien, gracias Maite. Aquí tenemos otra pregunta de Nasli, que pregunta lo siguiente: ¿qué políticas a nivel mundial se han implementado para mejorar la calidad de vida de las mujeres con el fin de tener más tiempo para sus hogares sin dejar de ganar o obtener ingresos? Es un poco parte de lo que nos estaba respondiendo Maite, en los horarios flexibles, en el caso de que una mujer decide, como es apenas natural, una mujer joven decide tener un hijo, y tiene una posición y una trayectoria de posibles aumentos dentro de una institución. ¿Qué hace? Tiene el hijo y pierde su trabajo. O sea, ese es el tipo de preguntas que hay que ir encontrando salidas, Andy.
El tema de los horarios flexibles, y Nasli, gracias por la súper buena pregunta. Quiero enfatizar nuevamente que no es solamente responsabilidad de la mujer. Hay programas y iniciativas muy, muy creativos en la región que trabajan con los hombres para que los hombres asuman más trabajos domésticos. Estoy pensando, por ejemplo, en los proyectos H&M en Brasil y en otros países que trabajan con hombres jóvenes para que estos hombres se den cuenta que su vida es mejor si son campeones para la igualdad de género, que gozan de mejor relaciones interpersonales con sus parejas y que asuman más tareas domésticas. Entonces, aquí también necesitamos hombres campeones, no solamente en las empresas, pero también en las casas. Esto es todo un cambio cultural profundo. Mónica nos pregunta lo siguiente, Maite, que si se está trabajando en temas de equidad e inclusión de las mujeres con condiciones de discapacidad. Muy buena pregunta. Sí, y creo que eso nos lleva a hablar generalmente que las condiciones laborales dentro de los sitios de trabajo tienen que tener políticas de diversidad, que no solamente es cuestión de género, de facilitar el trabajo de los hombres y de las mujeres, sino también el invitar a personas con diferentes backgrounds a que puedan trabajar. El tema de facilitar el trabajo de mujeres con discapacidad es tema que muchas empresas han tomado como responsabilidad propia, en el sentido de tener las instalaciones correctas, facilitar el trabajo desde la casa y la conexión a las empresas. Pero también otro tema que se debe de tomar en cuenta, que es más general, es el tema de la economía del cuidado. Todo el mundo solemos hablar de la importancia de generar centros de cuidado de niños, pero si analizamos nuestra sociedad latinoamericana, no solamente es cuidado de niños, hay muchas mujeres que tal vez no tienen hijos, pero necesitan cuidar a sus ancianos o a personas con capacidades diferenciadas, y de alguna manera tanto los gobiernos como las empresas tienen que responsabilizarse en generar esas facilidades y esos programas, porque eso va a permitir que más mujeres y hombres se integren dentro de la fuerza laboral. Muy bien, creo que tenemos unos pocos minutos, pero antes de cerrar, quisiera preguntarle a Andy, ¿por qué no nos dices, digamos, de las cosas más novedosas que has visto que se están haciendo en la región? ¿Dónde está el estado del arte en algún país, en alguna empresa, en alguna institución, de cosas que deberíamos replicar? Porque lo mejor que pasa en todas estas cosas de políticas públicas es encontrar un sitio donde hay éxito y que ese éxito se replique. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos replicar? ¿Y dónde está el éxito? Yo creo que tenemos dos ejemplos claros de éxito. Un ejemplo, hemos hablado un poquito, pero voy a hablar un poquito más, son las iniciativas de paridad de género que hemos lanzado con el gobierno de Chile y el Foro Económico Mundial. Y como Maite dijo, estamos por lanzar en la Argentina. ¿Por qué son tan novedosos? Porque son asociaciones públicas privadas, hay metas concretas para el sector público y hay metas concretas para el sector privado. Yo creo que por ahí va el camino a nivel macro. Pero también hay buenas prácticas a nivel más micro, a nivel más local. Este año el BID lanzó, o el año pasado, el premio Gobernarte, que reconoce innovaciones en la gobernanza a nivel local. Y el año pasado tuvo un enfoque de género y buscaba proyectos a nivel municipal o a nivel de estado que promovían la igualdad de género. Gobernarte premió el modelo de entrenamiento para el liderazgo social y político de las mujeres de Medellín, que fue una capacitación a mujeres líderes a nivel de barrio. Las mujeres que pasaron por esta iniciativa en Medellín, un 45% después de la iniciativa, disculpen, soy economista, me fascinan los números, un 45% después terminaron participando muy activamente en los consejos municipales en instancias de decisión a nivel local. Versus un 5% de mujeres que no pasaron. Entonces, hay cosas muy concretas que se puede hacer a nivel local para promover la participación de mujeres en instancias de decisión. Y para terminar, al participar, cambia la forma de gobernanza a nivel local, genera resultados diferentes, genera mejor gobernanza. Muy bien, vamos a tomar una última pregunta del público, pero yo quisiera decirles a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando, de que si quieren saber más de este tema, sigan nuestro blog que se llama
si hablamos de igualdad. Y si hablamos de igualdad, es el blog del BID que habla de estos temas, y aquí pueden encontrar todas estas informaciones estadísticas a las que se refería Andy. Pueden encontrar opiniones, buenas prácticas, o sea, una discusión tanto más profunda que la que hemos tenido hasta el momento. Una última pregunta que también proviene del público para Maite es un tema bien interesante que pregunta de la estructura orgánica que sirva un poco en línea con lo que estaba hablando Andy, para hacer una especie de trazabilidad profesional de las mujeres, o sea, cómo encontrar eso que une toda esta cadena de mujeres profesionales y que sea más fácil, en consecuencia, me imagino, identificarlas. Creo que ese es un poco el sentido de la pregunta. Sí, yo creo que, y muy buena pregunta, Mónica, muchas gracias. Y ese es un tema que estamos nosotros tratando de promover dentro de la región, que es cómo podemos visibilizar el trabajo de mujeres líderes en diferentes sectores que están haciendo muy buen trabajo, y cómo poderlas también entrelazar y que se comuniquen. La tecnología ahora es muy buena amiga nuestra, y estamos desarrollando comunidades de práctica, presidente, en donde vamos a tener la oportunidad de hacer comunidades de práctica abiertas, comunidades de práctica cerradas, para que estas líderes puedan interactuar entre sí y generar lecciones aprendidas, compartir experiencias que les permitan a otras mujeres también seguir consejos y mentoring, y poderse ver, visibilizar en esas mujeres que también es posible llegar a posiciones de liderazgo en sectores no tradicionales. Bueno, pues muchísimas gracias a Andy y a Maite. Este obviamente es un tema súper importante por variedades de razones. El principal de ellos, y que no podemos perder de vista, es lo que significa la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y las consecuencias que esto tiene sobre el crecimiento de una economía. Este tema es central para los ingresos de una familia, para el bienestar de cualquier economía y, por supuesto, de cualquier familia. Lo otro es que esta es una discusión que solo se avanza si hay mucha discusión sobre el tema, si todos, hombres y mujeres, tomamos cuenta de que este es un tema que nos mejora como seres humanos y como sociedades. Y por último, decirles, como les decía anteriormente, que los invitamos a que conozcan lo que estamos haciendo a través de lo que llamamos la red ProLead, que es un blog, y si hablamos de igualdad, como lo llamamos acá. De tal manera que muchas gracias a los que nos acompañaron esta mañana también desde el país, y a todos ustedes. Sigamos en esta conversación. En el banco consideramos que este es uno de los temas centrales, no solamente dentro de nuestra propia gestión, sino dentro del éxito de lo que pasa en nuestros países de la América Latina y del Caribe. Muchas gracias a todos, y una vez más a Maite y a Andy. Gracias.